cómo instalar adaptadores digitales SD y HD. Este video incluye cómo desempacar, conexión, servicio de activación, configuración del control remoto e instalación fuera del campo de visión. Xfinity ha cambiado a una plataforma completamente digital. Eso significa que necesitarás instalar un adaptador digital si tu televisor no está conectado a un decodificador digital. Tu paquete de autoinstalación incluye un adaptador digital, 2 cables coaxiales, un cable de alimentación, un control remoto y 2 baterías AA, una lista de códigos de controles remotos para conectar tu televisor a tu adaptador, fijadores adhesivos para guardar tu adaptador digital fuera de tu campo de visión, y nuestro sencillo folleto de instrucciones y guía rápida. Si vas a instalar un adaptador digital HD, también se incluirán un cable HDMI, etiquetas de números para emparejar tus controles remotos si vas a instalar múltiples adaptadores, y tiras de velcro para mantener tus cables organizados. Si vas a instalar un adaptador digital de definición estándar, tu paquete incluirá un recibidor de señales de control remoto, que es similar a este. Gracias a él, podrás colocar tu adaptador digital fuera de tu campo de visión. Ya estás preparado para empezar. Tu adaptador digital va entre la conexión para tu cable en la pared y tu televisor. Si esta es la primera vez que configuras Xfinity TV y no tienes ya un cable coaxial conectado a la pared, usa uno de los cables que se incluyen en tu paquete de instalación. Conecta tu cable coaxial a la pared. Ahora conecta el extremo suelto a la parte trasera del adaptador digital en el puerto identificado como Cable In o RF In. Ahora necesitarás conectar tu adaptador a tu televisor. Para televisores HD, usarás el cable HDMI que se incluía en el paquete. Simplemente conecta un extremo del cable HDMI al puerto HDMI en la parte trasera del adaptador digital y el otro a uno de los puertos HDMI en la parte trasera de tu televisor. Para televisores de definición estándar, usa el cable coaxial más corto del paquete. Conecta un extremo al puerto To TV en la parte trasera de tu adaptador digital. Conecta el otro extremo al puerto Cable In o RF In, situado en la parte trasera de tu televisor. Ahora, tanto si conectas un HD o un SD, conecta el cable de alimentación al adaptador digital y enchufa el otro extremo a un enchufe eléctrico. En este momento necesitarás asegurarte de que recibes una señal. Enciende el televisor usando su control remoto. Si usaste el cable HDMI, usa el control remoto de tu televisor para sintonizarlo en la entrada HDMI correcta. Si fue una instalación de definición estándar, pon el interruptor en la parte trasera de tu adaptador digital en 3 y sintoniza el canal 3 en tu televisor. Si no recibes una señal, puede que necesites utilizar el canal 4 en ambos, tu adaptador y tu televisor. Ya casi terminas. Ahora vas a activar tu adaptador digital, lo que puedes hacer de 2 convenientes maneras. Visítanos en línea en es.xfinity.com/digitalnow o llama a nuestra línea de activación automatizada al 1-888-634-4434. Necesitarás tu número de cuenta de Xfinity y el nombre que aparezca en la cuenta. Puedes ver tu número de cuenta de Xfinity en el folleto de instrucciones y en tu recibo o tu factura. Si quieres activar más de un adaptador, necesitarás tener cerca los números de serie de cada adaptador antes de llamar. El número de serie se encuentra en la parte inferior de cada adaptador o en el exterior del paquete de autoinstalación. Asegúrate de conectar todos los adaptadores digitales que hayas ordenado antes de llamarnos para activarlos. Ahora que ya has activado los adaptadores digitales, vamos a confirmar que tu servicio de Xfinity funciona sin problemas. Después de activar tu adaptador digital, necesitarás esperar unos minutos. Ahora enciende tu televisor usando su control remoto o su botón de encendido y asegúrate de que la luz situada en la parte delantera del adaptador esté fija, no parpadeante. Si puedes ver televisión en vivo, significa que tu servicio funciona. El último paso es activar tu nuevo control remoto para que funcione con tu televisor o tu adaptador digital.
Coloca las baterías en el control remoto. A continuación, visítanos en línea en es.xfinity.com/remotes y sigue las instrucciones en pantalla correspondientes al control remoto que se incluía en tu paquete. Después de programar tu control remoto, ya puedes usarlo para controlar tu televisor. Sabrás si tu control remoto está programado correctamente cuando funcionen los botones de encendido y apagado, volumen y mute. Ya estás preparado para empezar a ver televisión. Para las instalaciones de definición estándar, si quieres colocar tu adaptador digital fuera de tu campo de visión, necesitarás usar el recibidor de señales de controles remotos para captar las señales de tu control remoto de Xfinity. Simplemente conecta el recibidor de señales de controles remotos al puerto RIN en la parte trasera del adaptador digital. Ahora coloca tu adaptador digital en el sitio más discreto. Usa los fijadores adhesivos para mantenerlo inmóvil. A continuación, coloca el recibidor de señales de controles remotos en una línea de visión despejada delante de tu televisor y pruébalo para asegurarte de que el recibidor de señales capta la señal de tu control remoto. Ya estás preparado para disfrutar del entretenimiento que te encanta. Para ver más videos tutoriales de Xfinity, visita es.xfinity.com/howto.